the mic and make sure it sound right, boys. Una cosa bárbara. No. Ya saliendo. No. El Atlántico. Que tengo que decir. Bienvenidos, tripulación, a un capítulo más. Bueno, hoy vamos a hablar un poco así de nosotros y cómo surgieron varias ideas acerca del canal, acerca del barco, etc. Y así voy a responder algunas preguntas que nosotros mismos nos hacemos, Como por ejemplo, ¿cómo se inició la idea de comprar un barco? Bueno, lo del barco, en mi caso, viene ya desde lejos. En el sentido que yo empecé a navegar ya en los años 80, nunca con un barco propio, obviamente, sino con amigos, aunque luego hice una pausa pluridecimal, no sé, de una década, como se dice, pluridecenal. Y a partir de los años 2005 así, pues volví a retomar la navegación, tanto es así que incluso lo podía, ¿cómo se dice?, ver como una posibilidad de profesional, de alguna forma. Entonces me saqué todos los títulos, incluso el profesional, con los ingleses, o sea, he seguido la línea de los Yachtmaster, y crucé el Atlántico para conseguir el Yachtmaster Ocean, con una familia encantadora, con un catamarán. Y bueno, y poco a poco empezamos a chartear barcos con amigos, pero durante solamente una semana en verano, que se nos hacía siempre tremendamente corta, y aparte nos exponía a navegar en situaciones pues que igual hoy en día no las elegiríamos, porque había que devolver el barco, pero a cambio visitábamos lugares diferentes, tipo Baleares, Croacia, etcétera, etcétera. Y, hombre, el deseo de tener un barco propio, aunque sea más chiquitito, pues siempre ha estado ahí latente, hasta que un poco empujado por la pandemia, un poco por otras razones familiares y personales, pues dimos el paso hace casi 2 años, decidimos vendernos nuestra casa y compramos un barco, pues al final incluso un poco más grande de lo que nos imaginábamos, porque como tenemos a un perro bastante grande, pues queríamos que cabiéramos todos con cierto confort y con una cierta seguridad. Entonces, una vez decidido de tomar el paso de comprarnos un barco, pues había que ver qué barco queríamos, ¿no?, con detenimiento. Y digamos que estuve como 2 años mirando las diferentes opciones, incluso visitando barcos. Yo como mínimo habré visto unos 12, 15 barcos antes de acabar comprando Ymir. Y obviamente hay barcos para todos los gustos, para todas las necesidades, y al final he acabado dando con Ymir, que es un Belliure 50, como todos sabéis, porque es la combinación perfecta de varios factores. Bueno, primero de todo, es un barco poco conocido en el mercado internacional, es más conocido a nivel español. Algunos extranjeros obviamente lo conocen, pero no es tan popular como otros que ofrecen más o menos unas características parecidas, ¿no?, tipo los que ya sabemos, Albert Rasi, etcétera, etcétera. Y por consiguiente, al ser menos conocido, digamos que es mucho barco, muy buen barco, para un precio pues más razonable de lo que puede costar pues un barco más conocido de unas características parecidas, ¿no? Y en principio temía de que iba a ser un barco lentito, que igual no ceñía mucho, etcétera, etcétera, pero al final se ha revelado siendo un barco pues que navega estupendamente, que tiene unas prestaciones muy buenas y al mismo tiempo ofrece el espacio, el confort y la seguridad que pocos barcos de este tamaño y características ofrecen. Que claro que hubo momentos en los cuales pues estuve mirando, por ejemplo, los Amels, ¿no?, el Santorin o el Super Maramu. Super Maramu me gustaba mucho, pero ya también se iba un poco de budget. Luego, obviamente, como imagino la mayoría de gente que se ha encontrado en una situación parecida,
He patinado hacia algún clásico, que gracias a Dios no he acabado comprando, porque es verdad que con la estética maravillosa y ese espíritu clásico que es fascinante sin duda, pero me hubiera visto abocado a unos gastos de mantenimiento y a unos esfuerzos de mantenimiento todavía mucho mayores. O sea que poco a poco hemos ido reduciendo el abanico de posibilidades y acabé convencido de que lo que buscaba era un Belliure 50. Y por eso que vi 6 de ellos, ¿no? Y después de haber visto estos 6, pues di con Ymir. Y la verdad que era un barco que yo creo ampliamente mejor mantenido que cualquier otro que había visto. El señor que lo tenía antes lo cuidaba realmente súper bien. Y esto lo hemos visto pues en una infinidad de detalles, ¿no? Por no hablar de que era un barco que por un precio parecido a los demás que había visto, pues ofrecía jarcia nueva, velas nuevas, el motor recién hecho, el generador rehecho, en fin, un sinfín de cosas que lo hacían como un candidato pues fenomenal para nosotros. Bueno, otra característica que me atrajo y que Mariví también ha compartido plenamente es que este velero pues te ofrece la posibilidad de estar en contacto con el exterior, porque tenemos una especie de deck salón, en el sentido que el salón está todo rodeado de ventanas realmente grandes, donde ves el exterior al estilo un poco catamarán. Y esto pues lo ha hecho diferente respecto a otros barcos, el típico velero donde entras adentro en la cueva de alguna forma con esas ventanitas chiquitas. Es verdad que los supermodernos ahora los intentan hacer más luminosos, con más vista, pero esto ya lo tenían en aquel entonces, ¿no? Esto era una cosa muy importante para nosotros, o sea, estar dentro pero al mismo tiempo. Y con el piloto automático dentro, en la mesa de capitán, pues se podría seguir pilotando el barco. Hombre, no una situación de mil maniobras, pero que en momento de muy mala mar, pues se puede contemplar la posibilidad de estar llevando el barco desde dentro. Otra cosa, bueno, un aspecto digamos puramente estilístico, pues lo que nos encanta es toda la, ¿cómo se llama? Marquetería, se dice en castellano. Todas las maderas. Todas las maderas del barco realmente están súper bien hechas, son sólidas, son refinadas, tienen muchas formas que hoy en día son cosas que son impagables. O sea, los barcos de hoy pues buscan más una estética, digamos, hombre, los gustos han cambiado, hay que decirlo, pero una estética más Ikea, por decir algo, es más claro todo, pero luego una vez que tocas los materiales, pues sí, es verdad que navegan más rápido, pues consiguientemente son mucho más ligeros, etcétera, pero hombre, la solidez. Luego, como estamos destinados los que navegamos y tenemos barco a estar todo el día toqueteando el barco, haciendo reparaciones, ajustes, ¿no? Hombre, tener entre manos pues un material noble, una madera realmente, ¿cómo se dice?, consistente y que cambia. Bueno, y visto que he hablado del perro, como muchos nos preguntáis cómo se ha adaptado el perro a esta vida, en el barco, en el mar, etcétera. Bueno, les quiero contestar de que Thor, primero de todo, es un perro que ya está en la curva, digamos, descendiente de su vida, porque es un perro lobo, tiene 9 años. Si hubiera sido un jovenzuelo de su raza, pues igual no hubiera sido ideal. Pero primero ha demostrado una vez más que tiene una capacidad de adaptación súper grande. Para él lo más importante de todo es estar con su manadita, que somos Mariví y yo. Luego el dónde es secundario, lo principal es estar con. Y luego es un perro que ama tremendamente el mar, y nadar, mejor dicho, el agua. Y con esta vida pues ha tenido posibilidad de bañarse en un océano, en el Mediterráneo, y le encanta en ese aspecto. Y él, cuando hay navegaciones, pues tengo que decir que ha tenido un proceso, una evolución. El año pasado, por ejemplo, cuando se movía bastante, pues estaba más inquieto, estaba más nervioso. En cambio aquí, por ejemplo, como habéis podido ver en la travesía de la Costa da Morte, hombre, teníamos, que eran fuerza 6, 7 más bien. Y el perro estaba ahí inmutado en la bañera, durmiendo. Sabe que tiene que esperar para llegar. Obvio, él prefiere correr en un bosque, etcétera, pero no lo lleva mal, lo lleva bien. Y como decía antes, a nivel de barco, pues aquí tiene sus espacios.
tiene sus opciones de moverse, incluso de saltar, de jugar conmigo. Nos corremos aquí uno detrás del otro por cubierta y dentro y fuera, se divierte. Yo tengo que decir que soy el primero, junto con Mariví, en el mundo que nos preocupamos por el bienestar del perro, porque para nosotros es lo más importante que hay, incluso más que el barco. Y por consiguiente os quiero decir que el perro se ha adaptado súper bien, es un perro feliz y ya, no puedo decir más nada. Y bueno, como hasta ahora lo que hemos hecho es costear, no hemos hecho grandes travesías, principalmente por él. O sea, la, digamos, más larga que hicimos como travesía ha sido a Cerdeña, que eran 2 días de ida, 2 días de vuelta, pero por lo demás vamos costeando. Entonces el perro diariamente baja 2 veces a tierra, por la mañana, donde estamos acostumbrados a dar mínimo 1 hora, hora y media de paseo, y otra por la tarde, que es un pelín más corta, que son 3/4, 1 hora a veces. También depende mucho del lugar, o sea, más que el sistema, depende de dónde estamos, pero él a diario baja 2 veces. O sea que desde el punto de vista fisiológico también está cubierto. Pero bueno, como decía antes, es un perro totalmente feliz. Y bueno, ¿qué destacaría de este año y medio que ya va casi por 2 de esta vida a bordo? Hombre, yo estoy profundamente agradecido de haber podido hacer esta experiencia y seguir haciéndola. Más que nada por esa mezcla de sensaciones y emociones que te trae este tipo de vida, sobre todo relacionada... Ha llegado el perro, bueno, se ha sentado. Sobre todo por la posibilidad de vivir la naturaleza con más intensidad de como la habíamos antes. Ojo, que lo de vivir la naturaleza en toda su dimensión tiene sus momentos paradisíacos, maravillosos y tal, y otros que son pues más o menos complicados. Pero gracias a Dios todavía no nos ha pasado nada de realmente grave a nivel meteorológico, ¿no? Pero... claro, es apasionante en este aspecto. El mar me fascina, yo soy una persona visual, o sea, me encanta ver paisajes, me encanta ver nubes, mar, delfines, en fin, es una cosa que llena mucho. Y también el hecho de poder cambiar de escenarios con una cierta frecuencia, o cuando tú quieras simplemente. Has estado súper bien en un fondeadero, en un puerto, incluso durante más tiempo, pero siempre llega el momento en el cual, de común acuerdo, pues levantamos ancla o soltamos amarras y nos vamos a descubrir un lugar nuevo. Y eso pues... Bueno, sé que muchos nos preguntáis, a ver, que os gustaría llevar este tipo de vida, pero no sabéis, etcétera, y pedís como consejo, y hombre, es difícil dar un consejo en una situación como esta, porque depende pues de una infinidad de factores que son unipersonales en cada uno. ¿Qué se puede decir? Bueno, hemos quedado con Mariví que un día haremos un episodio donde intentaremos hacer un cálculo un poco de qué es lo que representa tener una vida así, un cálculo económico, anual, más o menos. Porque como decía antes, pues depende de muchos factores, depende de qué barco compráis, en qué condición está, qué tipo de arreglos necesita, qué es lo que gastamos nosotros pues en puertos, en mantenimiento, etcétera. Pues ahora es difícil decirlo, pero bueno, estamos sorprendidos un poco porque hemos tenido suerte en la compra, que hemos comprado algo que no ha necesitado grandes intervenciones económicas, pero no hemos gastado menos de lo que nos imaginábamos de momento. O sea que gracias a Dios en este aspecto todo está bien. Bueno, y como muchos nos preguntáis a ver qué puede costar la vida a bordo durante tanto tiempo, algunos nos escriben que tendrían deseo de hacer esta vida, pero no saben, etcétera, piden consejo, pero es que es difícil porque, a ver, hay tantos factores que intervienen, que cada persona es un mundo, es difícil dar consejos en este aspecto, ¿no? Si el deseo es muy grande de hacer un cambio de vida, de todo eso, pues cada uno debería procurar de buscar las fórmulas, ¿no? de conseguirlo. Por lo que respecta al tema económico, ¿qué cuesta vivir a bordo de todo eso? Nos hemos prometido que haremos un episodio
donde intentaremos pues juntar un poco los gastos que hemos ido teniendo de manera de crear una idea a grosso modo. Insisto, depende luego de cada uno, ¿no? Cuáles son sus necesidades, qué tipo de barco ha comprado, en qué estado estaba, qué tipo de intervenciones ha tenido que hacer, pero puramente mantenimiento y marinas y todo esto, pues lo vamos a reunir esa información para que la sepáis. Yo creo que es algo factible para algunos, o sea, no es una cosa prohibitiva. Nosotros, insisto, nos hemos sorprendido que más o menos estamos por debajo de lo que nos imaginábamos, ¿no? En un principio. Pero bueno, siempre hay que esperar que no pasen cosas gordas, tipo que hay que cambiar el motor entero, tipo que hay que rehacer velas o jarcias o cosas así, porque eso ya son intervenciones un poco más importantes y hombre, ahí pica, ¿eh? Eso pica. Bueno, otra cosa que uno tiene que tener claro es que si quiere hacer ese tipo de vida y no a los señoritos en el sentido tengo barco y llamo a un técnico para cualquier cosa que suceda, hay una curva de aprendizaje bastante importante porque el barco es una cosa muy compleja donde hay un montón de sistemas diferentes, desde el mecánico, el eléctrico, el puramente náutico, etc. Y hombre, lo suyo es aprender, porque una fuente inagotable de aprendizaje son los otros navegantes. Nosotros haciendo esta vida, la verdad que a nivel de socialización es increíble, pero hemos socializado incluso más que estando en tierra. Porque cualquier lugar que llegas, marina o fondeadero y tal y cual, hay otra gente que está exactamente en las mismas situaciones y hay una propensión a ayudarse, a enseñar lo que se sabe, o sea, compartir, mejor dicho, ¿no? Y de momento hemos tenido suerte, he conocido a una gente maravillosa que incluso que llevan 2 décadas o 3 décadas navegando. Imagínate, uno que lleva 30 años viviendo a bordo y navegando es el mejor libro que te puedes encontrar sobre navegación. Y estos normalmente me los agarro bien estrechitos, intento exprimir la naranja todo lo que pueda y he aprendido la mayoría de las cosas de esta fórmula, de esta forma, quiero decir. Y entonces esto, recalcar que a nivel social pues estamos consiguiendo nuevas amistades en nuestras vidas que antes ni nos imaginábamos y que es abundante esto, o sea, no es un tema, bueno, igual nosotros también tenemos la facilidad de poder aprovecharlos en diferentes idiomas y eso, quieres o no, te amplía, ¿no? el abanico de posibilidades, pero gente muy interesante, muy abierta, gente que tiene una perspectiva de la vida que yo admiro, me gusta, y por eso como hay tanta afinidad, pues es muy fácil entablar muy buenas amistades que luego duran también, ¿no? Y nada, en ese aspecto también estamos muy contentos. Entonces, pareja en el barco, que muchos nos preguntáis cómo lo llevamos 24 horas al día juntos. A ver, no es fácil, pero bueno, también depende de la pareja que uno tenga. Nosotros hemos tenido la suerte de que nos llevamos bien, eso no quiere decir que tengamos nuestras disputas, ¿eh? O disputas, ¿cómo se dice? Disputas. Disputas. Y que nos mandamos a la Conchinchina también varias veces, pero hombre, eso dura poco y tengo que decir que me siento muy afortunado porque soy consciente de que la mayoría de las mujeres esto de la náutica, ir por los mares y tal, pues en general no les gusta, ¿eh? Aunque he conocido navegantas increíbles, buenísimas, que han hecho varias vueltas al mundo y que son 1000 veces mejor que cualquier hombre. No lo digo en este aspecto, pero digo porque hay mucho navegante, señor, que me he encontrado yo personalmente, que le gustaría hacer esto y lo otro, pero su mujer no, o porque se marea, o porque tiene miedo, o porque no. Yo en este aspecto he tenido una suerte brutal, porque aunque Mariví no era un foco de su vida, decir, me voy a navegar los mares, ni nada por el estilo, pero bueno, poco a poco se ha dejado seducir por la idea, y hemos empezado pues tímidamente juntos, y hoy en día pues está por lo menos igual de apasionada que yo con esto del barco y del mar, ¿no? O sea que he tenido suerte. Y claro, la pareja 24 horas pues es un tira afloja, pues hay que saber cuándo aflojar, hay que saber cuándo tirar, pero bueno, no lo llevamos mal. Hemos conocido muchas parejas que más o menos son parecidos a nosotros, ¿no?
y de todo. Hay los más fríos, digamos, nórdicos y tal, que ya ni discuten, que todo está bien. Y otros, pues, que más latinos, más... que en cambio sí. Nosotros somos un compromiso de las dos cosas, pero también discutimos, que quede claro. Pero bien, todo va bien. Bueno, una cosa que también respecto al tema social y las amistades que hemos hecho, etcétera, por llamarla comuna de alguna manera, lo que se percibe es un poco una visión del mundo parecida, no idéntica ni mucho menos, pero bueno, en una cosa coincidimos casi todos, ¿no? Que la libertad ante cualquier tipo de peligro que pueda surgir, de poder levantar ancla e irse para otro lado, es una cosa que nos hace sentir con una carta más en el bolsillo, ¿no? Un pequeño as, ¿no? Que luego eso igual no te resuelve nada, pero potencialmente sí que es una cosa que todos apreciamos mucho. Y uno siempre piensa que eres tú el que ha llegado a esta conclusión, pero no, he visto que otros navegantes también han llegado a la misma conclusión, ¿no? De momento dado, si aquí se pone súper mal, súper feo, yo qué sé, una sequedad, ¿no? ¿Cómo se dice? Una sequía, por ejemplo, prolongada, yo qué sé, cualquier evento de esto realmente que cambian estructuralmente el mundo y la sociedad, tienes todavía la opción de decir, pues ¿sabes qué? Pues me compro lo que queda de comida por ahí y me voy lejos, ¿no? Igual es solamente un sueño que, como he dicho al principio, no resuelve nada, pero es una posibilidad que uno tiene, ¿no? Y esto lo tenemos en común todos. Bueno, y hasta aquí hemos llegado con nuestro primer capítulo del jueves. Espero que os haya gustado. Por favor, para ayudarnos con el canal, darle un like, suscribiros y mandar comentarios, porque nos gusta leer lo que opináis sobre todo lo que hacemos y todos los capítulos que publicamos. Y nada, esparcer la voz y nada, os mando un saludo, tripulación, y nos vemos pronto. Y suscribiros, que es muy importante, que si no el canal no puede funcionar sin estas pequeñas cosas.